Gracias, regreso a Factor Radio cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos en la Torre JB, aquí en World House, en Avenida Juárez. Me da mucho gusto recibir a un hombre que ha estudiado, un investigador serio, que nos puede dar pues una perspectiva de lo que está sucediendo. Estamos viviendo momentos, yo diría, muy complicados y se requieren de voces serias, objetivas, que nos puedan dar luz en relación a lo que está pasando. Maestro Gerardo Pérez Muñoz, activista, el día de hoy platicamos sobre los proyectos de muerte. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación, y efectivamente ahorita estaba escuchando lo vi muy metido. Lo que estaban diciendo, y habría que poner en la balanza qué es lo urgente y lo necesario. Urgente. Y no para un partido político, sino como especie humana. Acaba de darse a conocer el informe en la plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios sistémicos. Ellos advierten ya que hemos entrado a la 6ª extinción y ahora vamos nosotros como especie humana. Entonces, ¿importa quién gane las elecciones? Realmente esto es lo que nos debe de importar, o nos debe de importar nuestra supervivencia como seres. Maestro, tendríamos que hablar, si me da permiso, para poner en contexto, me parece que el ser humano es autodestructivo. Hay una teoría desde un psicoanalista a inicios del siglo XX, efectivamente él mencionaba que tenemos una personalidad ecocida autodestructiva. Y perdón, lo otro, a mí me llama mucho la atención, hablando también de partidos políticos, candidatos y demás. El día de ayer fue el Día Internacional de las Abejas, que son los grandes polinizadores. El día de hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad. Okay. ¿Qué candidato? ¿Qué partidos se han pronunciado? De una vez le digo, ninguno. Sobre la situación de la biodiversidad en el estado de Puebla. Maestro. Y el día de mañana es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Ninguno. Entonces, ¿por dónde le entramos a todo esto? Ahora, aquí sí me da permiso, maestro, creo que tenemos que ver esto desde varias perspectivas. Una, yo me reclamaría a mí mismo como ciudadano. ¿Qué estoy haciendo como ciudadano? Porque es cierto, en este momento que hay campaña política, se toman en consideración temas que nos invitan a la banalidad. Es eso. Y no estamos, claro, y coincido con usted, no estamos poniendo los puntos sobre las íes de los temas serios, de los temas fundamentales. Se convierte en una farándula y eso es un tema por demás delicado. Me da permiso de regresarme al tema que me da miedo, me da pavor lo que usted acaba de señalar. Estamos entrando ¿a dónde? Me permite nada más 2 cosas del informe. ¿Sabe ustedes cuántas especies por día se están extinguiendo en el mundo? No, el que sabe es usted, maestro. 150 especies. 150 especies por día. Y está en riesgo 1 millón de especies en aproximadamente 7-8 años. ¿De dónde vienen esos datos, maestro? El informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad, que es un grupo de científicos, fueron 150 científicos de distintas partes del mundo que acaban de entregar este informe. Este es un órgano consultivo de Naciones Unidas. Maestro, opinión certera. Lo voy a ir interrumpiendo si me da permiso y no se me vaya a enojar. A ver, oiga, ¿no falta difusión? No. Difusión en términos generales podríamos decir, sí hay mucha información. ¿Dónde está? Obviamente, ¿qué es lo que hace la gente? Y ahí vamos también al uso del celular. Sí. Y ahí están los datos del INEGI. La gente utiliza el Face, el celular y las otras redes para ver cosas banales. Sin duda. Yo lo felicito a usted por abrirle espacio y para permitirme estar acá. Es su casa, maestro. Pero
¿Qué sucede? Y lo pongo como ejemplo, ¿qué sucede en el sistema estatal de radio y televisión? ¿Están tocando a fondo los proyectos de muerte? No, son banalidad tras banalidad. Es que nadie los toca. Pero yo voy a esto, a ver, me parece que hay dos mundos, si me da permiso de ponerlo así. El mundo científico, en donde hay personalidades extraordinarias, diría yo, que están trabajando todos los días, minuto a minuto, en temas muy serios que le aportan a la humanidad como tal. Pero el otro mundo, vivimos por vivir. No entendemos a qué estamos aquí, ni cuál es el propósito de vida. Así se lo pongo, Sí. En términos de blanco y negro. Pero no faltaría que ese mundo científico, digamos, baje la linterna, baje la luz. ¿Y para qué las universidades? Bueno, por eso lo pongo en la mesa. ¿Y qué está haciendo la UAP al respecto sobre, y lo pongo también en la mesa, sobre los proyectos de muerte en el estado de Puebla? Y perdón que lo interrumpe, información hay muchísima, pero también hay un bloqueo a todo lo que se viene generando, todos estos movimientos socioambientales, cerca de 1000 en todo el territorio nacional. ¿Bloqueo? Sí, hay un bloqueo informativo de las grandes cadenas. ¿A poco Televisa, TV Azteca, Imagen Radio, la que usted me diga? Insisto, Radio UAP, que son públicas, no son de los gobernantes en turno, Radio UAP o bien el Sistema Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado, ¿cuántas horas le dedican a la semana para informarle a la gente? ¿Me puede decir cuántas? Que yo sepa, ninguna. Ninguna. Y no hay ningún problema. Ahora, pero será, maestro Gerardo, un bloqueo, digamos, con alguna intención. Claro. ¿Por qué? Hay que recordar, un sociólogo francés acuñó una tesis que a mí me parece muy válida. Vivimos en la sociedad del espectáculo. Sí. Esto fue en 1967. No, bueno. Y un filósofo, no ha cambiado nada. Filósofo y sociólogo polaco acuña también la cultura líquida. Somos desechables. Y no es solamente una cuestión personal, es una cuestión también social. Y esto nos lleva a un sistema en donde lo importante es consumir más que ser, más que conservar. Yo le preguntaría y le pregunto a los radioescuchas, ¿saben cuántos árboles se necesita para que una persona tenga oxígeno? No, maestro, dígame. 22 árboles. 22 árboles para una persona. Para que tengamos oxígeno, una sola persona. ¿Qué sucede bueno. en la ciudad de Puebla? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debe de haber 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, En la ciudad de Puebla tenemos 1.7 metros cuadrados de áreas verdes. Pero cada vez vemos que su majestad del automóvil sí se le hacen carriles, se encementa y vamos perdiendo calidad de vida. Y ahí tenemos las consecuencias como la contaminación ambiental. No, bueno, qué grave. Acabamos de pasar. Y es gravísimo que 150 especies se estén extinguiendo al día. Y eso debería de ser una reflexión constante. Maestro, la pregunta obligada. ¿Cuántas especies existen hoy día? En la Tierra sean más o menos, y de acuerdo a la gente del informe, un poco más de 90,000 especies. 90,000. Obviamente de diversas especies. Pero ¿qué sucede? Y si lo vemos también en un plazo de los años 70, de 1970 a la fecha, el 83% de las especies vertebradas han desaparecido. No es casual, tiene que ver no con lo que algunos científicos le llaman el antropoceno, que viene desde, lo podemos ubicar desde la época industrial, no, se llama capitalismo ceno, es el modelo neoliberal en su fase más intensiva
de destrucción de la naturaleza y la sobreexplotación del mundo del trabajo. Maestro, sin duda alguna, para entrar al tema que hoy nos convoca y que está señalado por producción, terminaríamos. Hay una lucha que viene desde hace décadas entre ¿qué diría yo? Entre la humanidad y el consumismo, ¿así lo podemos plantear? El consumismo se ha ido fundamentalmente, y lo vuelvo a repetir, más que el consumismo simplemente es un efecto de un modelo económico que es el modelo neoliberal. Ok. Y este modelo neoliberal de hiperconsumismo nos está llevando a la extinción por la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales. ¿En qué momento los jefes de gobierno van a detener este tema, maestro? ¿O por qué no se detiene? El día que los políticos sean serios y sean responsables, ese día, como los que deberíamos de tener en Puebla, ese día se va a empezar por lo menos a frenar y posteriormente a revertir la situación. ¿Hay algún ejemplo a nivel mundial de un político que usted llama serio? Yo creo que hay gente como Bernie Sanders en los Estados Unidos, que es una persona sumamente seria y que además se da un fenómeno curioso. Hay que recordar, usted lo recordará muy bien, cuando empezaron a hablar de la efebocracia, los jóvenes al poder, sí, y claro, empoderar. Pero esto también y demás tenía una lógica porque eran los efebócratas del Partido Verde, del PRI, del PAN y demás. Y en Bernie Sanders, que va a ser candidato muy probablemente del Partido Demócrata, es una persona adulta que conecta muy bien con los jóvenes. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que supo conectar con los jóvenes. La lucha no es entre jóvenes y viejos. Sí, no, claro. La lucha es por la sobrevivencia. Rápidamente, por ejemplo, desde el siglo XVI había 690 especies de vertebrados. Hoy nada más queda el 9%. Oiga, maestro, perdón, a mí me interesa mucho el tema porque aquí recibimos de manera sistemática a muchas personalidades de la política del gobierno. Usted me está hablando de un posible candidato, pero en este momento, en el mundo globalizado, ¿hay algún jefe de gobierno que pudiéramos calificar como serio y que esté pendiente de estos temas? Que esté como tal pendiente, lo veo muy difícil. Una de las personas que sí, efectivamente, y gracias a él se ha logrado algunas reformas en el ámbito internacional, se llama Evo Morales. Evo Morales. Caimá. Por cierto, gracias a él, también se conmemora un día internacional, el de la Tonantzin-Tlali, de la Madre Tierra, pero fundamentalmente las reformas a la Constitución, tanto de Bolivia como de Ecuador, para reconocer a la Madre Tierra como un ser viviente, como un ser vivo. Pues ahí está. En esa medida, ser protegido legalmente. Tenemos una muy buena audiencia, maestro, nos está usted subiendo el rating, me parece que estos temas, le voy a pedir a la coordinación ejecutiva, y lo digo con mucha seriedad, hay que abonar temas de esta naturaleza al programa, porque sí, a mí me genera, maestro, pero me genera un gran entusiasmo ver que hay rating. O sea, sí hay interés de la ciudadanía por estos temas, porque cualquiera podría decir, y así empezamos a platicar usted y yo, que vivimos en la banalidad. Creo que la reacción de quienes nos están viendo a través de Factor Radio y a quienes les mando un abrazo con mucho respeto, me indica que hay interés, que hay mucho interés, maestro. Mire, rápidamente, hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad, mañana de la Diversidad Cultural. 150 especies se pierden al día en términos de la biodiversidad. ¿Sabe cuántas lenguas, cuántos idiomas se hablan en el mundo? No, maestro, dígame. 7,200. 7,200 idiomas. Un idioma cada 20 días. ¿Por? Muere la gente. La lengua, el idioma no está fuera de la gente. Sí, claro. Forma parte de su cultura. Al morir una lengua, muere una civilización. Y si usted superpone un mapa
en donde hay mayor diversidad biológica con diversidad cultural, coincide la diversidad social y cultural de los pueblos indígenas con la biodiversidad. Y finalmente con esto me gustaría cerrar. La última extinción, la quinta extinción, se dio hace 65,000 años en el Cretáceo. Y la conclusión que llegan los científicos es la siguiente: ya nadie podrá decir que no sabemos, que estamos dilapidando nuestro patrimonio mundial común. Lo dice la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay. Y los científicos mencionan: nuestro saber local, indígena y científico está demostrando que tenemos soluciones. Así que basta de excusas. Tenemos que vivir de manera diferente en la tierra. Qué interesante, qué importante, maestro. Si me permite terminar rápido. Sí, claro, pero ¿qué le propone usted a quienes nos están viendo y lo están escuchando? Maestro Gerardo Pérez Muñoz, activista, me da mucho gusto recibirlo y se lo digo convencido de lo que estoy diciendo, comprometido con el momento que nos toca vivir. ¿Qué le recomienda a usted o qué nos recomienda? Yo los invito a todos, vamos a hacer un foro sobre el derecho a la ciudad para poder elaborar la Carta Poblana del Derecho a la Ciudad, en donde va a haber un apartado sobre ecología, pero también sobre movilidad, sobre jóvenes, sobre los excluidos del progreso, que son los pueblos indígenas que habitan la ciudad de Puebla. Va a ser el 8 de junio, va a ser en la Universidad de Oriente y están cordialmente ahí estamos. Invitados. 8 de junio, ¿a qué hora, maestro? Vamos a iniciar a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Okay. Son 5 mesas temáticas. ¿Me puede mandar el programa ya que lo tenga, maestro, por favor? Con gusto, se lo envío, más o menos ya lo tenemos. Y vamos a transmitir en vivo lo que podamos. Son mesas de la mayor importancia y de la mayor seriedad. Pero yo aprovecho, ya que tenemos una excelente audiencia el día de hoy con la presencia del maestro Gerardo Pérez Muñoz, bueno, pues hagamos conciencia y empecemos a hacer lo que nos toca. Maestro, por favor. Con esto ya me despido. Una pregunta al auditorio, porque también lo traemos lo usamos, una palabra que usamos muy cotidianamente. ¿Qué eran los idiotas para los griegos? ¿A quién ellos consideraban o clasificaban como idiota? Para los griegos, en donde la polis, la sociedad, la ciudadanía era fundamental y tratar los temas públicos, el idiota era aquel que solamente estaba restringido a resolver su problemática cotidiana. Lo podríamos hoy en términos aquel que va a pagar su internet, su teléfono, pero lo demás no le interesa. ¿Me puede repetir el concepto, maestro, por favor? Los idiotas modernos. ¿Me puede repetir lo que era el idiota para la cultura griega? Aquel que solamente estaba fundamentalmente viendo o resolviendo su propia problemática personal. De manera egoísta, claro, absurda, sin involucrarse, sin compromiso. Y los griegos obviamente fueron los padres de la democracia moderna, y para ellos había el ciudadano, las cívitas, el ciudadano, lo que viene a ser las cívitas, con los romanos, y el idiota, aquel que nada más está ensimismado sobre sí mismo. ¡Ahí se la dejo! O ahí nos la dejamos, ¿no? A ver cuántos idiotas habemos en este momento en el mundo actual. Maestro, finalizamos con el tema, los proyectos de muerte. Los proyectos de muerte, Puebla, por lo que hemos mapeado, es el segundo estado con el mayor número de proyectos de muerte. ¿Qué es eso, maestro? ¿Qué son los proyectos? Estos proyectos que utilizan intensivamente recursos naturales. Le doy un caso. En la Sierra Norte del estado de Puebla hay 1,440 pozos de fracking. Es para sacar el gas shale, el gas de lutita. Para sacar ese tipo de gas se requieren 14 millones de litros de agua. Pero además se hace con una serie de inyección a la roca para
abrirla, o más bien fracturarla y que salga el gas. Ahí se utilizan 735 productos químicos altamente tóxicos y cancerígenos. Tenemos minería a cielo abierto, utiliza en promedio 400,000 litros de agua, cianuro, y entre otras sustancias tóxicas, hidroeléctricas, deforestación. Tenemos lo de Granjas Carroll y el impacto ambiental que tiene, Driscoll, en fin, todo el estado de Puebla, todo. Y hablo de la ciudad de Puebla también. Aquí en Huehuetlán el Grande tenemos 2 permisos de minería a cielo abierto, por ejemplo. En la Sierra Negra tenemos también diversas problemáticas y proyectos de muerte. Tenemos parques eólicos, tenemos aparentemente parques fotovoltaicos, pero nuevamente viene la reconquista española. Hace 500 años, en abril, llega Hernán Cortés y que decía, escribió algo muy interesante, Cortés, dijo palabras más, palabras menos, que los españoles sufrían de un grave problema del alma, un grave problema que solo lo curará el oro. Y hoy venimos a la reconquista, están en reconquista con Iberdrola, con los parques eólicos. Todo esto se conjuga en Puebla. ¿Por qué en Puebla? Bueno, porque tiene una ubicación geopolítica importante para la salida hacia el Golfo. No debía ser lo que está sucediendo, maestro. Se llaman proyectos extractivos y hay, paradójicamente, hay una corriente en Morena que se llama, esta corriente la hemos definido como los neoliberales de izquierda o el progresismo de izquierda. No, bueno, la paradoja total. Claro, la contradicción total. ¿A qué se lleva? Se lleva a destruir la naturaleza. ¿Qué es la minería a cielo abierto? Sino voltear un cerro, para ponerlo gráficamente, es abrir un hoyo de más o menos de 2 a 3 kilómetros, con una profundidad también hasta de 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. Obviamente hay que remover árboles, tierra y demás. ¿En busca de qué? En busca de oro, de plata, de zinc, de cobre. Pero todo lo que estás utilizando para la extracción. Pero previamente, para poner la minera, hay que encauzar el río, porque son empresas que requieren muchísima agua. Energía eléctrica. Y entonces se entuban los ríos. El 72% de los ríos en Puebla están sumamente contaminados. ¿Qué ha hecho los distintos gobiernos sobre este? No, se lo digo, nada, absolutamente nada. Como no lo ha hecho sobre la contaminación, los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y municipal. Y a esto se le llama proyectos de muerte. Le doy un caso que es muy paradójico ahora que estuvimos en la Mixteca, en la parte... ¿En dónde estuvo, maestro? Estuvimos cerca de Tehuacán, en Chapulco, donde va a haber un parque eólico de Iberdrola. ¿Sabe para quién va a ser la electricidad? No, dígame. La cervecería Modelo. Eso. Cervecería Modelo Torreón, cervecería Modelo Jalisco, cervecería... ¿Quién da estos permisos, maestro? Los da el gobierno federal, que esa es otra, usted que es abogado. Es algo que nosotros lo hemos tomado de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la legalización del despojo. Hoy en México es muy fácil despojar a las comunidades, porque tiene la ley minera, la ley del servicio eléctrico, la ley de inversiones extranjeras, que hay que recordar que con Salinas de Gortari, antes de Salinas de Gortari, usted como empresario extranjero podía solamente aportar hasta el 49%. Después se hace esta apertura de la ley de inversiones extranjeras y usted ya puede ser 100% dueño con una empresa extranjera
en nuestro país. Esta reforma, ¿qué presidente la lleva? La llevó a cabo, este gran calado de reformas lo hizo inicialmente Carlos Salinas de Gortari y se profundizó con Zedillo en ferrocarriles y la banca, obviamente con Fox cuando se firma el ASPAN. ¿Qué es el ASPAN? Porque se habla mucho del Tratado de Libre Comercio. El ASPAN es el Acuerdo de Seguridad Nacional para América del Norte. Y lo firmaron los Curito y lo ratificó Calderón, los dos del PAN. O sea, pero más de lo mismo, sea el partido que sea y el gobierno mucho, que llegue. Mucho más distinto. Estamos en la égida, en la mira del ejército norteamericano, porque el petróleo y el agua son factores estratégicos para la estabilidad política norteamericana. Híjole, nos estamos metiendo ya en temas que no nos da el tiempo para tratar temas tan interesantes. La pregunta obligada, maestro, para terminar con mi gratitud por su presencia, ¿qué hacer como ciudadanos? Creo que lo que nosotros estamos haciendo es, y diciéndole a la gente es, infórmense primero. Informarse. ¿A dónde puedo yo informarme, maestro? Hay una página en donde estamos subiendo cosas, es la página del colectivo Hermanos Cerdán. Okay. La pueden buscar en Facebook, pueden entrar, y ahí estamos subiendo. Colectivo Hermanos Cerdán en Facebook. Espero que ya estemos vinculados y podamos estar al pendiente de esto. Maestro, yo le quiero pedir que acepte tener una sección con nosotros por lo menos cada 15 días. Si es así, cada 15 días, ya está. Cada una vez a la semana, con gusto. Ya está. Bienvenido al equipo de Factor Radio, el maestro Gerardo Pérez Muñoz, activista que hoy nos toca el tema ciudadano de proyectos de muerte, pero que la verdad es que hay muchos temas con los cuales acercar la información a quienes nos ven a través de Factor Radio. Y perdón, ya que es usted abogado, si bien la Corte Interamericana menciona la legalización del despojo, ¿por qué a mí me llama mucho la atención? ¿Por qué en las escuelas o facultades de Derecho no se les da también lo que se llama desviación de poder? Un concepto clave para entender jurídica y políticamente lo que sucede en México, que no es nuestro, es de la Corte Interamericana de Derecho. Interesante, y le prometo que lo vamos a platicar en una próxima visita que usted nos haga a Factor Radio, pero ya como colaborador. Maestro Gerardo Pérez Muñoz, que le vaya muy bien. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Ya está usted dentro de nuestros colaboradores Rockstar en Factor Radio. Gracias, maestro. Voy a un corte, no le cambie, regreso. Interesantes los comentarios que despertó el maestro Gerardo a través de las redes sociales. Seguimos en World House, aquí en la Avenida Juárez.